y necesitamos un mecanismo muy fuerte que limite el paso, que esas moléculas, esas proteínas plasmáticas se vayan por la orina. Entonces, por eso, digamos, es muy importante esa selectividad de la barrera de filtración glomerular. Cuando tenemos proteínas en la orina es porque tenemos una lesión en esta barrera de filtración. Entonces tenemos una lesión de pronto en los pedicelos, podemos tener una lesión en la membrana basal capilar o una lesión en el endotelio que está dañando esa barrera de filtración y que esté permitiendo que esas proteínas se escapen a la orina. Entonces el otro componente, entonces el corpúsculo renal estaba compuesto por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. Entonces la cápsula de Bowman es básicamente una bolsita, un receptáculo para digamos, toda la orina que se está filtrando los capilares del glomérulo. Entonces toda esa orina que va digamos, cayendo hacia el espacio urinario pues va siendo recolectada en la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos hojas, digamos, no sé, digamos similar, por ejemplo, a la pleura, digamos que tiene dos hojas, la pleura visceral y la pleura parietal. Similar acá también, digamos, tiene dos hojas. La hoja visceral son los mismos pocitos. ¿Se acuerdan que le mencioné que los pocitos tienen otro nombre? El otro nombre de los pocitos es célula epitelial visceral. Entonces la hoja visceral, la cápsula de Bowman, son los mismos pocitos. Mientras que la hoja parietal está compuesta por las células parietales de la cápsula de Bowman. Las células parietales de la cápsula de Bowman es un epitelio simple plano, digamos, una función como tan especializada como los pocitos, simplemente es como un recubrimiento de la bolsita. Entonces, el espacio digamos, que está entre la hoja visceral y la hoja parietal se llama el espacio urinario o el espacio de Bowman, que es el espacio pues, donde se está acumulando toda la orina que fue filtrada en el glomérulo. Digamos, esta cápsula de Bowman se va a continuar el urinario con el túbulo proximal. Entonces, digamos acá, con este epitelio simple plano, pues se va a continuar con el epitelio de los túbulos. Otra estructura importante en el mesanquio, otra estructura importante en el glomérulo es el mesanquio. Entonces, ya hablamos, digamos, de los capilares. Los capilares, ahí teníamos la célula endotelial y teníamos los pocitos por fuera. Pero adicionalmente tenemos otra estructura en el glomérulo que es el mesanquio, que básicamente es como el sostén, digamos, todos esos capilares. Digamos, acá tenemos capilares, acá sosteniendo los capilares, un área de mesanquio. Lo mismo acá, capilar, y área de mesanquio como sosteniendo, digamos, todos esos capilares. Acá tenemos un esquema, capilar, y entre los capilares tenemos el mesanquio que le da, digamos, el sostén a todos esos capilares. Entonces, el mesanquio está compuesto por una matriz mesangial y una célula mesangial. Entonces, la matriz mesangial es la que da, digamos, ese sostén estructural al mesanquio, a los capilares, es digamos, como un sostén básicamente, y la célula mesangial sí tiene otras funciones. Entonces, la célula mesangial es una célula como, o sea, es como una mezcla entre una célula de músculo liso y un macrófago. Entonces, por un lado, digamos, tiene funciones de célula de músculo liso, entonces ella puede contraerse o distenderse para, digamos, modular la distensión del glomérulo. Como les mencioné, como hay sangre pasando por estos capilares, hay una presión hidráulica muy importante en el glomérulo, digamos, todos estos capilares están, digamos, como enredados en sí, digamos, son un ovillo, entonces hay, digamos, una fuerza hidráulica muy importante. Entonces es importante que haya una célula que pueda contraerse y distenderse para regular todo ese volumen. Esa es la célula mesangial. También la célula mesangial tiene capacidades de fagocitar, entonces es como un macrófago que puede comer cosas. Entonces, como esto es un filtro, hay muchas cosas que quedan atrapadas, digamos, en el colador. De pronto una proteína quedó, digamos, atrapada. De pronto pudo pasar el endotelio, pero no pudo pasar los pedicelos y quedó, digamos, atrapada acá entre la membrana y el endotelio. Entonces es importante que haya una célula que pueda, digamos, fagocitarse, digamos, todo eso que se está quedando atrapado en el colador. Y esa es la célula mesangial.
Entonces, después cuando vean patología, pues se van a dar cuenta que muchas enfermedades del glomérulo, pues, digamos, tienen que ver la célula mesangial. A veces como que se empiezan a acumular muchos inmunocomplejos, complejos de inmunoglobulina y complementos, que la célula mesangial, digamos, no alcanzan a comérselas todas y empieza a haber como un proceso de inflamación acá dentro del glomérulo. Por lo que, digamos, ella tiene esa función de fagocitosis. Adicionalmente, pues la célula mesangial puede secretar citoquinas como interleuquina 1 y factores de crecimiento plaquetario, diferentes cosas que inician esa cascada de inflamación. Entonces, cuando ella ve que, digamos, se están quedando muchas cosas atrapadas acá en el mesangio, ella puede empezar a producir esas citoquinas para hacer un llamado de alerta para que vengan otras células inflamatorias, para que vengan neutrófilos, macrófagos y también la ayuden en ese proceso de limpieza. Entonces, esta es una imagen de microscopía electrónica. Cuando estudiamos la patología renal, tenemos diferentes técnicas para evaluar el riñón. Una de esas técnicas es la microscopía electrónica, que nos permite ver, digamos, a mayor aumento las estructuras del glomérulo. Esta es una imagen de microscopía electrónica, digamos, de la vida real. Entonces, esta es digamos, acá están todos los componentes que vimos. Entonces, de adentro hacia afuera, digamos, tenemos el endotelio fenestrado, que digamos, no se ve prácticamente bien. Esta capita de acá, tiene, no sé si alcanzan a ver acá unos huequitos, pero también unos huequitos. Después tenemos la membrana basal capilar, que tiene 3 capas. Entonces tiene la lámina rara interna, que prácticamente no se ve, digamos, es como una línea muy clarita que está entre el endotelio y la lámina densa. Acá tenemos la lámina densa, que es, digamos, lo que más vemos de la membrana basal capilar, y luego tenemos la lámina rara externa, que está entre la lámina densa y los pedicelios. Es otra vez esta lineecita blanquita que está como justo por debajo de los pedicelios. Entonces acá tenemos los pedicelos, pedicelo. Entre los pedicelos tenemos la ranura de filtración y el diafragma que digamos que lo regula el paso de las moléculas. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos capilar. Y entre los capilares tenemos el mesangio, que tiene, esta es la célula mesangial, más o menos tenemos 2 células mesangiales por área mesangial. Y acá rodeando la célula mesangial, pues la matriz del mesangio, que tiene, digamos, la tarea de sostener, digamos, todos estos capilares. A ver si hay alguna pregunta. No veo preguntas nuevas. Okay. Entonces, pasemos a otra estructura, que es el aparato yuxtaglomerular. Ya les había mencionado ciertos elementos del aparato yuxtaglomerular, pero ya lo vamos a ver ahorita, ahora sí lo vamos a ver bien. Lo primero, hay diferentes estructuras. Una de las estructuras es la mácula densa. Les mencioné que era la porción terminal del túbulo recto distal. Entonces, el túbulo recto distal, cuando él puede subir a la corteza, que se pega nuevamente a su glomérulo. Cuando se pega, se llama mácula densa. Y a partir de ahí, el túbulo recto distal continúa como túbulo contorneado. Entonces, ahí, digamos, es como ahí en la mácula densa se da la división entre el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. Entonces, esa mácula densa es una parte muy especializada del túbulo que funciona como un sensor. Entonces, las células de la mácula densa son unas células también tubulares modificadas un poco, que tienen la capacidad de sensar qué tanto sodio, qué tanta agua hay en la orina para poder, digamos, modificarlo. Tenemos también las células yuxtaglomerares, que también se llaman células de Lassis, que son células musculares lisas que tienen gránulos de secreción. Entonces, que son las células musculares que también tienen capas musculares, entonces están esas células yuxtaglomerares. ¿Y qué tienen esos gránulos? Esos gránulos tienen renina. ¿Se acuerdan que les mencioné que el riñón es un órgano también endocrino que produce una hormona que se llama renina? Entonces, estas células yuxtaglomerares son las que sintetizan y las que liberan la renina.
Y también tenemos unas células mesangiales extraglomerulares, o sea, ay, yo creo que, no estoy segura ahora cuáles son las células de LASI. Yo creo que las células de LASI son las mesangiales extraglomerulares y no las juxtaglomerulares, pero les voy a confirmar ese dato, porque quedó acá repetido, pero creo que son las mesangiales extraglomerulares las células de LASI. Pero ya después les confirmo eso y se los mando con la monitora. Tenemos unas células mesangiales extraglomerulares que también dan soporte al aparato glomerular. Entonces, acá en la vida real, ¿cómo se vería? Entonces, acá está la mácula densa, que es la porción del túbulo que se pega al glomérulo, que tiene, digamos, esas células tubulares modificadas que pueden sensar qué tanto sodio y qué tanta agua va en el filtrado, en la orina. Están las células yuxtaglomerulares que producen y secretan renina, y también las mesangiales extraglomerulares que sostienen el aparato. Entonces, ¿para qué, por qué es importante el aparato yuxtaglomerular? Entonces, en este aparato va a regular la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando la mácula densa, que es la parte donde está el sensor, cuando ellos cuando esas células pues, se dan cuenta que hay poquito sodio en el filtrado o hay baja perfusión del riñón, se va a activar este sistema de renina, angiotensina, aldosterona y van a darle la señal a las células yuxtaglomerulares para que ellas sinteticen, almacenen y liberen renina a la sangre. ¿Cómo pasa todo eso? Entonces las células de la mácula densa que están en el túbulo distal, ellas van a sensar que hay una reducción en la concentración de sodio en el túbulo distal. Entonces ellas van a activar moléculas transportadoras de sodio, de potasio y de cloro que están en la membrana de estas células, y ellas van a modificar esa concentración, va a modificar la concentración iónica intracelular, que va a hacer que se activen unos mecanismos de señalización intracelular que van a liberar ATP, adenosina, óxido nítrico y prostaglandina, y estas son las moléculas que van a señalizarle a la célula yuxtaglomerular para que ella produzca y libere la renina. Entonces, finalmente, pues, cuando hay bajo sodio en el filtrado y se manda toda esta señal, pues se va a liberar la renina a la sangre. Entonces, ¿qué función tiene la renina? Entonces, la renina, que la produce el aparato yuxtaglomerular, pues, va a salir a la sangre, y el hígado, por su parte, pues produce el angiotensinógeno. La renina pues va a, digamos, es una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces, cuando la angiotensina 1 se forma, pues la angiotensina 1 va a ir al pulmón, y en el pulmón la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Creo que eso lo van a ver seguramente en clases de fisiología. Y la angiotensina 2 pues tiene la capacidad de ir a la glándula suprarrenal para mandar la señal de que se produzca aldosterona, que tiene efecto también en el riñón. Vamos a ver más adelante. La glándula pues se va a encargar de reabsorber sodio y excretar potasio y retener agua. Entonces, ¿se acuerdan que la orina venía con poquito sodio? Entonces, cuando se manda la señal, digamos, la renina pues hace todo este proceso y finalmente pues se produce aldosterona. Entonces, se va a reabsorber mucho más sodio para que dar la cantidad de sodio en la sangre. Y también se va a retener agua también para aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, eso el efecto de esto va a hacer que aumente la presión arterial. Esto pues va a mandar una señal como de feedback negativo, como para cuando ya finalmente aumenta la perfusión, pues manda la señal para que el aparato yuxtaglomerular pues se regule y ya no libere tanta renina. Revisemos si hay preguntas. No veo preguntas. Entonces ya acá terminamos, digamos, como con toda la parte del glomérulo. Entonces básicamente en el glomérulo pues teníamos la filtración y teníamos el aparato yuxtaglomerular que regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. Ahora vamos a pasar a los túbulos. Entonces ya en los túbulos pues, se produjo como la orina primaria, sabíamos el ultrafiltrado del glomérulo es como nuestra orina inicial, pero no es la orina que finalmente sale, porque realmente el ultrafiltrado se produce
180 litros al día de ultrafiltrado, mientras nosotros solamente orinamos de 1 litro a 2 litros al día. Entonces, los túbulos tienen que reabsorber gran parte de lo que se filtró en el glomérulo. Entonces, en los túbulos pues, se da un proceso de reabsorción pasiva o activa de diferente agua y de los electrolitos que se pudieron haber filtrado. Y también se secretan algunas cosas que de pronto no pudieron pasar la barrera de filtración. De pronto una molécula que nos queríamos deshacer, pero de pronto tenía carga positiva o era muy grande y no pudo pasar. Entonces necesitamos secretarla hacia la orina. Entonces, finalmente, en los túbulos pues, se va a formar esa orina definitiva, porque digamos, no todo lo que se filtró en el glomérulo pues, va a terminar, lo vamos a terminar orinando, o sea, no. La gran parte se tiene que reabsorber. Listo, entonces miremos un poquito, digamos, la parte de histología. Entonces, acá estamos en un laberinto cortical, que vemos glomérulos y vemos túbulos muy irregulares, entonces son los túbulos contorneados. Entonces, digamos, en la parte de histología, digamos, nosotros no podemos diferenciar bien todas las porciones de los túbulos, digamos, es bastante difícil diferenciarlas todas, pero podemos más o menos saber si es un túbulo proximal o es un túbulo distal, o si es los segmentos delgados de la asa de Henle, como lo que más podemos reconocer en la parte de histología. Entonces, todos estos túbulos que son como más popochos, más rosaditos, como por ejemplo estos que estoy mostrando, son los túbulos contorneados proximales. Todos los túbulos contorneados proximales van a ser mucho más rosados que los otros túbulos, digamos, y son en parte muy rosados por lo que tienen muchas mitocondrias. Digamos, los túbulos proximales son los túbulos que más reabsorben, entonces necesitan mucha energía para poder reabsorber. Así tenemos que hacer todos los procesos de reabsorción que por eso se van a ver muy rosados y muy popochos. Lo que son también son muy popochos porque tienen un borde en cepillo. Vamos a ver en la parte de microscopía electrónica, pero el túbulo proximal tiene un borde en cepillo que aumenta su capacidad de reabsorber moléculas. Por eso casi no se le ve la luz de los túbulos, por lo que está repleto, digamos, de ese borde en cepillo. Estos que están acá mucho más aplanados, con muy poco citoplasma, son los túbulos distales. Este es un túbulo distal, 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 este también es distal y este también es distal. Pero los túbulos distales no tienen citoplasma tan frondoso, por lo que no tienen tanta necesidad de reabsorber como los túbulos proximales. Y acá es una coloración de paz, que la coloración de paz no resalta el borde en cepillo del túbulo proximal, entonces eso es un túbulo proximal, un borde en cepillo resaltado por la coloración de paz, túbulo proximal, mientras que los distales se van a ver mucho más pequeños, y como digamos los núcleos, como no tienen tanto citoplasma, los núcleos se ven más pegados. Entonces este es un túbulo distal, túbulo distal, túbulo distal. Entre los túbulos van los capilares peritubulares. Entonces, este es un capilar peritubular. Entonces, ¿por qué es importante que esos capilares peritubulares estén pegados a los túbulos? Por lo que en estos túbulos vamos a empezar a reabsorber cosas. Por ejemplo, vamos a reabsorber agua, vamos a reabsorber sodio. Digamos que esas moléculas que estemos reabsorbiendo se devuelvan a la circulación. La forma que se devuelven es a través de los capilares peritubulares. Digamos, el agua que se reabsorbe pues va a entrar al capilar peritubular y ahí regresa a la circulación sistémica. Entonces pasemos al túbulo contorneado proximal. Entonces este es el sitio inicial y el sitio principal de reabsorción. Entonces, como les mencionaba, más o menos al día nosotros producimos 180 litros de ultrafiltrado. O sea, nuestro riñón filtra más o menos 180 litros de agua, electrolitos, metabolitos. Pero nosotros solamente orinamos de 1 a 2 litros al día, entonces gran parte tiene que ser reabsorbida. Entonces la mayor parte de la reabsorción se hace en el túbulo contorneado proximal. Más o menos 120 litros al día de líquido, electrolitos, se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, o sea, el 65%.
Entonces, en el túbulo contorneado proximal se hace el 65% de la reabsorción de sodio y agua. También se reabsorbe casi la totalidad de todos los aminoácidos y glucosa que se haya filtrado. La glucosa es muy pequeña y ya se filtra, pero el 100% pues, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, a menos de que tengamos ya un exceso de la glucosa que sature digamos, los receptores y que por eso después podamos tener glucosa en la sangre, como sucede en los pacientes con diabetes. Pero pues normalmente en un estado normal la glucosa, si es la cantidad normal que tenemos en la sangre, pues el túbulo contorneado proximal pues tiene la capacidad de reabsorberla en su totalidad. También reabsorbe aminoácidos, entonces les mencionaba pues que realmente la barrera de filtración protege mucho ante la pérdida de proteínas, pero los aminoácidos son mucho más pequeños, incluso proteínas pequeñas, péptidos, pueden pasar la barrera de filtración. Entonces, el túbulo contorneado proximal puede también hace también un proceso similar al ovocito, que hace una endocitosis de esos aminoácidos y proteínas pequeñas que hayan podido ser filtradas. También se da reabsorción de bicarbonato, de cloro, de fosfato y de potasio. Entonces, como les mencionaba, el túbulo contorneado proximal esas células tienen esta es una imagen de microscopía electrónica. Esas células tienen muchas mitocondrias, todas estas son mitocondrias, que son necesarias para generar la energía que mantiene las bombas que permiten que se reabsorban todas esas moléculas. Se necesita mucha mitocondria para generar energía, para mantener una bomba muy importante, que es una bomba de sodio, que está, digamos, en la parte basal de estas células, que mantiene, digamos, todo ese gradiente que permite la reabsorción de moléculas. Las mitocondrias basales que sintetizan el ATP. También tiene, como les mencioné, un borde en cepillo, son esas microvellosidades que aumentan la capacidad, digamos, aumentan la superficie de estas células para que ellas puedan reabsorber mucho más. Adicionalmente, tienen uniones intercelulares ocluyentes. Entonces, entre célula proximal y otra célula proximal que está al lado, hay una célula ocluyente que no permite que cosas que deberían estar acá en la parte apical se pasen a la parte basal. Entonces, ya tiene ciertos transportadores que tienen que estar en la parte apical y ciertos transportadores que tienen que estar en la parte basal. Y entonces necesita mantener esas uniones ocluyentes para que, digamos, los transportadores que están acá, digamos, no se pasen para acá abajo. Adicionalmente tiene evaginaciones vasolaterales, que son, digamos, estas que están acá mayormente. Entonces, son como proyecciones del citoplasma de la célula, digamos, que la anclan hacia la membrana basal tubular y también la anclan a las otras células tubulares que tienen a los lados. Entonces, nuevamente, miremos acá mayor aumento de las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, son células muy popochas, muy rosadas, porque tienen muchas mitocondrias. Casi no se les ve el lumen, por lo que tienen ese borde en cepillo tan frondoso que no deja casi que se vea, digamos, el contenido del lumen. Y como tienen tanto citoplasma, tanta mitocondria, los núcleos se van a ver como mucho más separados a comparación de los otros túbulos. Entonces, este es un túbulo proximal, este de acá es un túbulo distal. El túbulo distal, generalmente pues el lumen va a estar mucho más abierto, porque no tienen ese borde en cepillo tan frondoso. Los núcleos van a estar pegados porque no tienen tanto citoplasma como el proximal. Acá en la coloración de paz, vemos cómo la coloración de paz resalta el borde en cepillo, lo pinta como mucho más fucsia. Entonces acá siempre que vean borde de cepillo resaltado en la coloración de paz, tienen la certeza que es un túbulo contorneado proximal. Y como les mencioné, entre túbulos van los capilares peritubulares que van recogiendo todo lo que filtra en los túbulos. Entonces, ¿cómo se da la reabsorción de sodio y agua? Entonces, lo primero, pues tenemos un transporte activo de sodio por la bomba de sodio, que está en la membrana vasolateral. Yo creo que mejor miremoslo acá. Entonces acá tenemos la célula tubular proximal. Entonces, tiene un dominio que es el dominio apical, que va hacia el lumen, hacia donde está la orina. Y tiene un dominio pues vasolateral, que es donde está la bomba de sodio. Entonces esta bomba de sodio utiliza ATP para sacar sodio hacia el intersticio, hacia los capilares peritubulares para que regresen a la circulación y mete potasio. ¿Sí? Y para hacer eso pues requiere energía.
Entonces, por medio de, digamos, como está sacando sodio, pues digamos, se está disminuyendo, digamos, el sodio intracelular, que facilita la entrada del sodio que está en la orina hacia la célula. Entonces, ese sodio, digamos, va a entrar a través de varios cotransportadores. Uno de los cotransportadores importantes por los que entra el sodio a la célula es el cotransportador de glucosa y sodio. Ese cotransportador, pues, entra sodio y entra también glucosa al mismo tiempo. Entonces, y esa glucosa, pues, finalmente, pues, que entró, pues, va a ser bombeada también y sacada. Pero, digamos, dentro de la célula, pues, se va a generar, va a empezar a, digamos, entró sodio, pues, también para mantenerla, como el neutral, el gradiente eléctrico, pues, entra también cloro para mantener ese gradiente electroquímico. Entonces, se va a empezar a acumular cloruro de sodio dentro de la célula. Y ese cloruro de sodio dentro de la célula, pues, va a generar un gradiente osmótico que va a facilitar la entrada del agua. Y digamos, esa entrada de agua pues también entra por el medio de canales de acuaporinas que permiten, digamos, la entrada del agua a la célula. Se empieza a acumular esa agua dentro de la célula y básicamente se distiende la célula hasta un punto en que la célula como que se contrae y libera toda esa agua hacia el intersticio y hacia los capilares peritubulares. De esta forma, pues se reabsorbe gran parte se reabsorbe aproximadamente 65% del sodio y del agua que fue filtrada. Y adicionalmente se absorbe el 100% de la glucosa. Entonces la glucosa entra por el cotransportador de sodio y luego pasa a la sangre por medio de otro sistema, un nombre, por el GLUT2, que está en la membrana vasolateral. Entonces miremos los pasos. Entonces el primer paso es que tenemos esa bomba de sodio que genera en la membrana vasolateral y tenemos cotransportadores de sodio en la membrana apical, entonces como un cotransportador de glucosa y sodio. Entonces ellos cada uno tiene que estar en su dominio, o sea, es importante que la bomba ATPase no se pase, digamos, del dominio vasolateral hacia la apical y no a la apical, porque necesitamos mantener esos cotransportadores en su sitio, por eso es muy importante lo que les decía, que hay zónulas ocluyentes que mantienen separados el dominio luminal, apical, del dominio vasolateral. Entonces, a medida que va entrando sodio, pues hay una difusión pasiva de cloruro para mantener la neutralidad electroquímica. Empieza a acumular cloruro de sodio en la célula y eso genera un gradiente osmótico que atrae el agua. El agua se desplaza por canales de acuaporina tipo 1, aumenta la presión hidrostática en el compartimiento intracelular, o sea, se distiende por todo el agua que está entrando, y luego se genera un impulso del líquido que es isotónico a través de la membrana basal tubular hacia el intersticio y el capilar peritubular. Lo otro es el proceso de reabsorción de glucosa, entonces la glucosa entra por el cotransportador de sodio y glucosa que está en la membrana apical. Ese cotransportador se llama SGLT2. Luego se genera una alta concentración intracelular de glucosa, que eso activa los transportadores de glucosa como el GLUT2 en la membrana vasolateral. El GLUT2 pues saca la glucosa de la célula y la pasa al intersticio de los capilares peritubulares. Listo. Okay. Revisemos si hay preguntas de esto. Veo que no hay preguntas. Listo. Adicionalmente, ¿se acuerdan que les dije que también se reabsorbía bicarbonato en el túbulo contorneado proximal? Entonces, es un proceso muy, muy curioso. Entonces, el bicarbonato, digamos, acá, esta parte de acá es la orina y esta parte de acá es el intersticio. Pues nuevamente, pues tenemos la bomba de sodio que está generando como ese gradiente que permite que funcionen los otros cotransportadores. Entonces tenemos en la membrana apical un transportador de sodio que mete sodio, porque digamos, está entrando este sodio facilitado, digamos, por esta bomba de sodio que está sacando sodio, entonces el sodio quiere entrar. Entonces entra sodio, pero como entró una carga positiva, sale una carga positiva, entonces saca un hidrógeno. Este hidrógeno se va a combinar con el bicarbonato que pasó, que atravesó, que se filtró. Pero digamos, no queremos que ese bicarbonato se vaya en la orina, ni queremos reabsorberlo, entonces este
hidrógeno se combina con el bicarbonato para formar ácido carbónico. Entonces acá la célula tubular proximal pues tiene una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que puede hacer una interconversión de ácido carbónico a agua y a dióxido de carbono, o viceversa, o sea, también lo puede hacer al contrario. Entonces se formó el ácido carbónico por medio de la enzima anhidrasa carbónica, se separa en agua y en dióxido de carbono. Entonces el agua pues se va a la orina, pero el dióxido de carbono se reabsorbe, o sea, digamos, entra a la célula. Entonces este dióxido de carbono se combina con el agua que estaba dentro de la célula, y lo mismo, por medio de la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, digamos, por medio de la enzima, pues se separa en iones de hidrógeno y en bicarbonato. Luego el bicarbonato sale a través de un transportador, la membrana vasolateral, y este hidrógeno que se liberó pues es el que sale de la célula por medio del transportador con sodio. Es un proceso bastante curioso por el cual en el túbulo contorneado proximal pues estamos reabsorbiendo el bicarbonato que fue filtrado. Otro proceso que sucede en el túbulo contorneado proximal es la endocitosis de proteínas. Entonces, como les mencioné, proteínas pequeñas o proteínas con carga positiva o ciertos péptidos pueden atravesar la filtración, pero requieren ser reabsorbidas porque no queremos que se vayan en la orina. Entonces se reabsorbe por un proceso de endocitosis, entonces se forman vesículas endocíticas que luego pues se conforman endosomas tempranos y finalmente pues lisosomas, y luego pues estas proteínas van a ser degradadas por hidrolasas, por enzimas que tienen los lisosomas. Esa es una forma también, digamos, de evitar la pérdida de proteínas hacia la orina. Entonces, ya pasemos, después del túbulo proximal, pues viene el asa de Henle. Entonces, como les mencioné, el asa de Henle pues tiene diferentes segmentos. Tiene un segmento grueso, descendente, un segmento delgado descendente, un segmento ascendente delgado y ascendente grueso. Y digamos, en esta asa de Henle es muy importante, digamos, la orina sufre un proceso muy importante de cambio de su osmolalidad. Entonces, la orina que salió del glomérulo y que estaba en el túbulo contorneado proximal estaba isotónica con respecto al plasma, no tenía la misma osmolalidad que el plasma. Mientras que la orina digamos, cuando ya atraviesa la sangre, pues sufre diferentes cambios de su osmolalidad. Primero se vuelve una orina hipertónica, es una orina concentrada, y luego cuando ya sale hacia el túbulo distal se vuelve hipotónica, es una orina diluida. Y esto es muy importante, se genera un mecanismo acá importante para poder regularizar qué tan concentrada queremos que la orina esté. Listo, entonces acá en el segmento delgado de la sangre pues también se da una reabsorción de sodio, más o menos 20 a 25% del sodio adicional que nos queda por reabsorber, se reabsorbe en el segmento delgado de la sangre. Entonces la longitud del segmento pues, va a variar según el tipo de nefrona. Las nefronas yuxtamedulares pues tienen segmentos hasta de Henle muy largos que van hasta lo más profundo de la médula interna, tienen segmentos largos, mientras que las corticales tenían segmentos cortos que, como vimos, solamente llegaban hasta la porción externa, hasta la médula externa. Entonces, hay diferentes tipos de células epiteliales que conforman los diferentes segmentos de las asas de Henle, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Digamos, no es muy importante saber estos tipos, pero pues sí, pues va a variar, digamos, realmente varía solamente, no en la apariencia tanto al microscopio, sino en la microscopía electrónica. Saber que va a variar la cantidad de microvellosidades que tiene, qué tanto de organelos tiene, o sea, si tiene más mitocondrias o menos mitocondrias, dependiendo de qué función tenga. O sea, si es una parte que necesitamos tener bombas de sodio, entonces va a tener obviamente muchas más mitocondrias para poder darle la energía a esas bombas de sodio para que funcionen. Pero si es simplemente una parte que no hay un proceso activo de reabsorción o secreción, pues realmente no va a tener muy poquitas organelas. Entonces, si lo miramos en el microscopio, ¿cómo vamos a ver estos segmentos delgados del asa de Henle?
Entonces se van a ver, digamos, se va a ver un epitelio muy aplanado, digamos, esto es un segmento delgado, esto es un segmento delgado, segmento delgado. Esto lo vamos a ver obviamente en la médula, o sea, ya acá no estamos en la corteza, estamos en la médula. Y entre los segmentos delgados de asa de Henle, pues tenemos capilares peritubulares que acá tienen un nombre diferente y se llaman vasos rectos. Entonces, estos vasos rectos pues solamente los producen las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares, sus capilares peritubulares un nombre diferente y son vasos rectos porque funcionan en un mecanismo que se llama un mecanismo multiplicador de contracorriente. Entonces estos vasos tienen como una importancia diferente a los otros capilares peritubulares. Entonces vamos a mencionar primero la rama, digamos, qué pasa en la rama delgada ascendente del asa de Henle. Entonces la rama delgada ascendente tenemos cotransportadores de sodio, potasio y 2-cloro. Entonces es muy permeable a cloruro de sodio. Y eso va a hacer que haya mucha salida de sodio y de cloro al espacio peritubular. Entonces si la orina se está quedando sin cloruro de sodio, pues la orina va a estar mucho más diluida. Entonces el ultrafiltrado va a estar diluido porque acá no hay canales de acuaporina que permitan que el agua salga con el cloruro de sodio. Entonces acá solamente estamos sacando cloruro de sodio, pero no está saliendo agua acompañando. Y entonces la rama delgada descendente, o sea, antes que la ascendente, la descendente, se difiere de la ascendente en que tiene muchos canales de acuaporina, tipo 1, entonces es muy permeable al agua. Y acá se va a salir bastante agua hacia el intersticio. ¿Y por qué esta agua quiere salir al intersticio? Porque el líquido intersticial es hipertónico. ¿Por qué es hipertónico el líquido intersticial? Porque la rama ascendente estaba sacando mucho cloruro de sodio hacia el espacio peritubular. Como la rama ascendente está sacando cloruro de sodio al espacio peritubular, en el espacio peritubular tenemos muchas sales, o sea, entonces se vuelve muy hipertónico. Entonces el agua que está bajando por el asa descendente quiere salir hacia el espacio intersticial. Por eso, digamos, el ultrafiltrado, o sea, la orina que va dentro de los túbulos se vuelve mucho más concentrada porque el agua está saliendo hacia la médula. Miremoslo acá en esta, digamos, hay preguntas. No. ¿Hay alguna pregunta, María Paula? No. Es que no me... esa reabsorción que los tubos, mejor dicho, mientras se pasa entre los túbulos. No se cortó un poquito el mensaje, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Es que no me queda muy claro si esa reabsorción que se hace de un túbulo entre los capilares, el capilar aferente, el túbulo y el capilar eferente. Sí, se da, sí, todo este intercambio. Se está entrecortando. Sí, todo ese proceso se da entre el túbulo y el intersticio y los capilares peritubulares. Me devuelvo un poquito y te muestro. Entonces acá, bueno, obviamente pues este es un túbulo proximal, pero más o menos el mismo concepto. Entonces, entre los túbulos está, digamos, el intersticio, pues que tenemos como que es casi prácticamente un espacio virtual. Y en el intersticio están los capilares peritubulares, y esos capilares peritubulares pues regresan a la circulación sistémica. Pues todo lo que se reabsorbe, está acá, acá está supuestamente en la orina, se reabsorbe a través de los túbulos y pasa, al intersticio y pasa a los capilares peritubulares y acá regresa a la circulación. Es como, la forma que lo que se filtró y que no queremos que se vaya en la orina regrese a la circulación. No sé si eso haya aclarado tu duda, o es que como se está entrecortando, no creo que no escuché la pregunta completa.
No, sí, esa era mi pregunta, muchas gracias. Listo, vale. Entonces acá miremoslo con la caricatura. Entonces, acá esta es el asa de Henle. Entonces, la orina que fue filtrada, digamos, lo que fue filtrado y digamos, en el túbulo, en el túbulo proximal es isotónico, entonces tiene la misma osmolaridad la orina que el plasma. Pero cuando pasa la asa de Henle, entonces tenía, digamos, que de ser un líquido isotónico, pasa a ser un líquido hipertónico, o sea, un líquido concentrado, y luego pasa a ser un líquido mucho más diluido, o sea, un líquido hipotónico. Y todo este proceso se da básicamente porque en la parte ascendente del asa de Henle hay una bomba que está sacando sodio, potasio y cloruro hacia el intersticio. Entonces está sacando solutos hacia el intersticio, lo cual hace que el intersticio se vuelva mucho más hiperosmolar. Como el intersticio está mucho más hiperosmolar, el agua que viene bajando por la parte descendente quiere salir. Digamos que el agua se atraída, se siente atraída por todos estos solutos y como aquí hay canales de acuaporina, puede salir. Entonces acá el agua sale, cuando el agua sale pues obviamente se concentra la orina acá en la parte donde se hace la U de la asa de Henle. Pero acá ya cuando va subiendo, pues ya este túbulo pues no es permeable al agua, entonces no puede salir el agua. Pero si se están sacando todos estos solutos, entonces se vuelve mucho más diluida la orina. Entonces, digamos, ¿para qué es necesario? Obviamente esto van a ver en fisiología mucho mejor, pero ¿para qué sucede eso? O sea, para qué la concentra para luego diluir? Entonces, básicamente, todo eso es por un sistema que se llama sistema multiplicador de contracorriente. Entonces, se menciona, digamos, el nombre contracorriente viene de que hay flujo de líquido en estructuras contiguas en direcciones opuestas. Entonces, tenemos que el líquido está bajando, está descendiendo y luego sube en dirección opuesta, o sea, baja por el túbulo, baja por la rama descendente y luego sube por la ascendente, luego baja luego vuelve a bajar por los túbulos colectores. Y lo mismo está sucediendo en los vasos rectos. Entonces la sangre está baja, digamos, los vasos rectos, como les mencioné, son unos capilares peritubulares muy especializados que hacen parte de las nefronas yuxamedulares y ellos también siguen la misma forma de la asa de Henle. Entonces ellos bajan, o sea, una rama descendente que va desde la corteza hacia la médula y luego sube nuevamente. Entonces se llama contracorriente porque digamos, tenemos movimientos de líquido en diferentes direcciones. Y todo esto es necesario para poder concentrar o diluir la orina. Entonces esto va a generar, estos movimientos del líquido va a generar que en la médula se genere un gradiente osmótico. Va a mantener una osmolaridad en la médula que va a permitir que la médula tenga mayor osmolaridad a medida que se acerca a la papila. Entonces, entre más cercanos estamos a la corteza, pues vamos a tener una osmolaridad más cercana a la del plasma, porque a medida que vamos acercándonos a la médula, pues vamos a tener niveles de osmolaridad mucho mayores. Y todo esto es necesario para que finalmente podamos concentrar la orina y lo podamos hacer. Pasemos ya al túbulo contorneado distal. Entonces en el túbulo distal, pues la orina llegó diluida. Entonces la orina llegó con mucha agua y poco soluto. Y el túbulo contorneado distal inicia a partir de la mácula densa. Entonces, ¿se acuerdan que el túbulo recto distal llega y se acerca hacia el glomérulo? Ahí conforma la mácula densa y ahí empieza el túbulo contorneado distal. Este sitio, el túbulo contorneado distal, es el sitio primario para la reabsorción de calcio, regulado por la hormona paratiroidea, y adicionalmente se da también una reabsorción pues ya menor de 5 a 10% de sodio. El túbulo contorneado distal digamos, no tiene estas microvellosidades tan pronunciadas como el túbulo contorneado proximal. O sea, acá las vellosidades son mucho más pequeñitas. Tiene un poquito menos mitocondrias, o sea, la otra tenía mitocondrias por todos lados, tiene mitocondrias obviamente, pero mucho menos mitocondrias que el túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado distal
como no tiene tanta necesidad de reabsorber, es mucho más corto que el contorneado proximal. Entonces el contorneado proximal es 3 veces más largo que el túbulo contorneado distal. Acá nuevamente, acá regresamos al laberinto cortical, tenemos un glomérulo, este es un túbulo proximal porque es popocho y rosado. Y este es un túbulo contorneado distal porque no es tan rosado, o sea, no tiene tanto citoplasma. Como no tiene tanto citoplasma, se ve la luz del túbulo, los núcleos se ven mucho más pegados, por lo que no hay tanto citoplasma. Acá también, distal, distal. Acá la mayoría son distales y solamente tenemos este proximal acá y este proximal acá. Acá también iba a ser un proximal. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado distal? Entonces se da, también hay reabsorción de sodio y cloruro. Este túbulo es impermeable al agua. Entonces, llegó una pregunta. Ah, Catalina, ¿tenías una pregunta? ¿Catalina? No. Regresemos a la... Entonces el túbulo contorneado distal. Entonces acá este túbulo es impermeable al agua. Entonces acá el ultrafiltrado pues, se vuelve hipotónico, o sea, se vuelve, se está diluido. Acá lo más importante del túbulo contorneado distal es que acá se da la reabsorción de calcio. Entonces el túbulo contorneado distal pues, tiene receptores para la hormona paratiroidea. Acá está el receptor de la hormona paratiroidea y eso permite que se activen unos intercambiadores de calcio y sodio que están acá en la membrana vasolateral. Entonces van a empezar a sacar calcio hacia el capilar peritubular, hacia el intersticio del capilar peritubular y van a meter algo de sodio. Y también va a aumentar la reabsorción de eso, va a activar unos canales de calcio que están en la membrana apical que van a tomar el calcio que estaba en la orina y lo van a meter a la célula y luego ese calcio pues sale por esos intercambiadores de calcio y sodio que están en la membrana vasolateral. Acá también pues se da una reabsorción de sodio y cloro por unos cotransportadores que tienen sodio y cloro al mismo tiempo y digamos, el cloro pues, pasa por su canal y el sodio pues sale por la bomba de sodio que está en la membrana vasolateral. Pero lo más importante del túbulo contorneado distal es, uno, pues la mácula densa, que como les mencioné, pues hace parte del aparato glomerular y la mácula densa sensa que tanto sodio hay en el ultrafiltrado, en la orina. Y lo otro importante del túbulo contorneado distal es que acá se da la reabsorción de calcio regulado por la hormona paratiroidea. Entonces de acá pasamos a los conductos colectores. Entonces del túbulo contorneado distal pues está el túbulo conector y ya pasa al túbulo colector. Entonces en el túbulo colector pues, se da, digamos, como que ya es el último chance para determinar la composición final de la orina. Entonces en el túbulo colector es donde, digamos, hasta el momento casi todo se da fisiológicamente, digamos, como que no hay mucho que podamos modificar de lo que sucede en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Miller, en el túbulo contorneado distal, no, en el distal pues, se puede regular con la hormona paratiroidea, digamos, la parte del calcio. En cuanto a la parte del sodio y el agua, realmente, digamos, siempre se reabsorbe relativamente igual. Pero en los conductos colectores sí se puede determinar, sí se hace como esa determinación final, digamos, de qué tanto sodio y qué tanta agua lleva la orina dependiendo de las necesidades del momento, o sea, dependiendo si la persona está deshidratada o si ha tomado mucho líquido. Entonces todo esto se determina finalmente en el conducto colector por medio de la hormona antidiurética. Entonces acá, adicionalmente, en el túbulo, los conductos colectores también actúa otra hormona, la hormona aldosterona, que veíamos que está involucrada en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que la función de la aldosterona era reabsorber sodio, o sea, aumentar el sodio a nivel plasmático, o sea, sistémico, y secretar potasio, o sea, mandar el potasio hacia la orina. Y finalmente en los conductos colectores se da la regulación, es la parte más importante de la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, dentro de las 3 funciones del riñón, o
sea, uno era la homeostasis de los líquidos, o sea, básicamente del agua y los electrolitos. La otra era el equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver acá, o sea, que sucede realmente en los conductos colectores. Y la otra función era digamos, botar los desechos metabólicos, o sea, el ácido úrico, todos esos desechos metabólicos, la creatinina. Sí, hasta que minuto la otra función, pues eso se filtró, digamos, en el glomérulo o fue secretado o fue añadido por medio de secreción por medio de los túbulos. Bueno, en los túbulos colectores tenemos dos tipos de células, las células principales y las células intercalares, pero al simple ojo no las vamos a poder distinguir. Necesitamos microscopía electrónica para poder distinguir. Pero los túbulos colectores pues los vamos a reconocer en la microscopía porque se les ve las membranas, las membranas que rodean las células. Entonces, hasta el momento, digamos, todas las células las veíamos como pegadas las unas a las otras. En cambio, en los túbulos colectores, sí es como si hubiera un marcador rodeando cada célula. Entonces, acá está una célula, acá está la otra célula. Está como bien delimitada la membrana de cada célula. Acá también delimitada la membrana. Entonces, es la forma por la cual vamos a reconocer los túbulos, los conductos colectores. Entonces, la célula principal, o sea, la mayoría de las células van a ser células principales, obviamente, serían las células claras, digamos. Cuando miramos la microscopía electrónica, esta es una célula principal porque se ve mucho más clara que la célula intercalar, que sería esta que está empezando a aparecer acá, es mucho más oscura. Entonces, la célula principal, célula clara, normalmente son relativamente impermeables al agua. Y tiene unos receptores para la hormona antidiurética. Entonces, cuando la hormona antidiurética está presente, va a hacer que se inserten conductos de aquaporina en la membrana apical que van a permitir que se reabsorba agua y esa agua va a regresar a la circulación a través de canales de aquaporinas tipo 3 y 4 en la membrana vasolateral. Entonces la hormona antidiurética, digamos, es antidiuresis, o sea, antiorinar. Entonces, cuando ella está presente, digamos, porque hay un estado como de deshidratación, necesitamos retener líquidos, necesitamos reabsorber agua que se filtró, meterla nuevamente a la circulación a la sangre. Entonces, la hormona antidiurética sale al rescate. Entonces, ella activa, digamos, esos receptores que están en la membrana vasolateral y hace que se inserten canales de aquaporina tipo 2 acá en la membrana apical. Entonces, cuando se insertan esos, porque esta célula normalmente es relativamente impermeable al agua, pero cuando se insertan esos canales en la membrana apical, puede entrar el agua y el agua finalmente pues sale hacia la circulación a través de otros canales de aquaporina tipo 3 y 4 que están en la membrana vasolateral y llevan el agua finalmente pues llega al intersticio de los capilares tubulares y regresa a la circulación. Tal como todas las células pues tenemos la misma bomba de sodio, saca sodio, mete potasio, que digamos, es la que mantiene digamos, todos esos gradientes necesarios para hacer todos los transportes que se requieren. Adicionalmente, las células principales tienen receptores para la hormona, receptores mineralocorticoides para la hormona aldosterona. La hormona aldosterona se produce en la glándula suprarrenal. Una de las cosas que activa, que permite que la producción y liberación de aldosterona es, ¿se acuerdan? Todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, se activaba cuando había muy poquito sodio en el filtrado, o sea, cuando había poquita perfusión en el riñón o poquito sodio en el filtrado, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se libera la aldosterona. La aldosterona viene acá a actuar en el receptor mineralocorticoide y lo que hace es activar la síntesis de proteínas, ¿no? Va hacia el núcleo, en el núcleo pues activa la síntesis de proteínas y activa la síntesis de diferentes moléculas, hace canales de sodio, activa proteínas que van a conformar canales de sodio, la membrana apical, los mismos canales que permiten la salida de potasio, canales que permiten la entrada de sodio. Entonces va a aumentar la conductancia de potasio a nivel apical, pero para sacarlo, aumenta la actividad de la bomba de sodio y potasio
de la membrana vasolateral, aumenta la actividad de canales de sodio de la membrana apical que van metiendo sodio. Entonces eso pues genera un lumen negativo que permite la secreción de potasio y permite que el sodio pues se reabsorba y llegue a la sangre, y de esa manera aumentamos la cantidad de sodio que tenemos en la sangre, aumentamos nuestro volumen sanguíneo. Las células intercalares son las células oscuras. Entonces acá tenemos las células claras, principal que es clara, y estas células que se ven mucho más oscuras en microscopía electrónica son las intercalares. Las intercalares tienen son indispensables para la regulación del balance ácido-base. Entonces hay dos tipos, un tipo alfa y un tipo beta. Entonces el tipo alfa, pues ellas secretan iones de hidrógeno y reabsorben bicarbonato cuando el pH sanguíneo es ácido, entonces alfa para ácido, y las beta van a secretar bicarbonato y reabsorber iones de hidrógeno cuando el pH es básico. Entonces las beta para cuando el pH sanguíneo es básico. Entonces la alfa, cuando el pH sanguíneo es ácido, lo que va a hacer es aumentar la actividad de una ATPasa de hidrógeno en la membrana apical. Entonces esa utiliza energía para sacar iones de hidrógeno hacia la orina, y entonces va a aumentar la secreción de hidrógeno a la orina, y también va a aumentar la actividad del intercambiador de bicarbonato y de cloruro para reabsorber bicarbonato. Entonces acá en la membrana vasolateral va a hacer que se reabsorba bicarbonato hacia la sangre, y para mantener el equilibrio electroquímico pues va a intercambiarlo por iones de cloro. Entonces las células beta funcionan cuando el pH es básico. Entonces lo que hacen es aumentar, entonces cuando las células intercalares beta pues tienen aumentada la actividad de la ATPasa de hidrógeno, pero en la membrana vasolateral. Entonces empiezan a sacar hidrógeno hacia el intersticio y hacia los capilares peritubulares para acidificar la orina, para acidificar la sangre. Y van a hacer que se reabsorba iones de hidrógeno en la orina, entonces va a meter, ay, eso no se pinta, pero sí, acá deberíamos estar metiendo hidrógeno de la orina, o sea, de la orina hacia la célula intercalar y finalmente hacia el capilar peritubular, y también va a aumentar la actividad del intercambiador de bicarbonato y cloro para secretar bicarbonato a la orina. Entonces empieza a sacar bicarbonato hacia la orina. Por último, chicos, está pues la irrigación sanguínea del riñón. Entonces, la arteria renal, obviamente acá no se alcanza a ver, pero bueno, entra la arteria renal pues va a dar origen a las arterias interlobulares, que vendrían a ser estas que transcurren entre lóbulo y lóbulo. Digamos acá es una pirámide, acá está una pirámide medular, acá está la corteza. Entre los lóbulos pues van a ir transcurriendo esas arterias interlobulares. La arteria interlobular va a dar origen a las arterias arcuatas, que ellas hacen un arco digamos, entre la médula y la corteza, ¿tá? Las arcuatas. Luego vienen las arterias interlobulares, que digamos salen de las arcuatas como un ángulo recto hacia la corteza, que son estas de acá. Estas arterias interlobulares van a dar origen a la arteriola aferente, la que se va a dividir para formar los glomérulos, y sale nuevamente una arteriola eferente. La arteriola eferente es la que da origen a todos sus capilares peritubulares que estaban rodeando los túbulos y que estaban permitiendo que todo lo que se reabsorba en los túbulos pase nuevamente a la circulación. Y finalmente, y uno muy importante, pues teníamos los túbulos rectos, las nefronas que están mucho más pegadas hacia la médula, que son las yuxtamedulares. Ellas dan origen a unos capilares peritubulares que son mucho más, tienen una función mucho más importante, que son los vasos rectos, que son los que funcionan ese sistema multiplicador de contracorriente que mantienen un gradiente osmótico a nivel de la médula. Entonces lo mismo pues va a ocurrir en el sentido contrario, o sea, por medio de, digamos, el sistema venoso, pues tiene los mismos nombres, solamente que como vena, o sea, digamos, vena renal, vena interlobular. Lo
los mismos nombres, pero y van paralelamente pues, al sistema arterial. Ya con esto terminamos la parte de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? No encontré casi nada de lo que lleva Peña Luis. Porque ahorita nos quedaría revisar las láminas, digamos los que quieran. Sí, María Paula, cuenta. Sí, pues, además de secretar como, ¿Cómo? bueno, no sé cómo. Aunque en la orina también se secreta de la hormona PTH, pero solo vimos cómo se absorbe el calcio. No te entendí la pregunta, es que se está entrecortando. Sí, es que mediante PTH reabsorbe el calcio y se secreta el fosfato. Eso en los túbulos distales también. No estoy segura de lo del fosfato. Yo creo que me tocaría investigarte, o sea, buscarlo bien para confirmarte la información. Sé que se reabsorbe el calcio, pero no sé exactamente. Sé que se reabsorbe el fosfato en el túbulo contorneado proximal, pero no sé qué esté pasando en el distal con el fosfato. Pero yo te puedo averiguar y te paso. No, debe ser en el proximal. Sí. Yo no lo anoté. No siempre eso. Gracias. Bueno. Vale, María. Vale, chicos, yo creo que si están de acuerdo, nos vemos a las 11:30 para revisar algunas láminas, lo que quieran, obviamente, ¿no? Pero ya digamos la parte teórica, pues ya pues la vimos. Si no tienen más preguntas, pues nos veníamos a las 11:30 para revisar láminas. Vale, chicos. Pues nos vemos ahorita.
Hola chicos. Hola. Hola Valentín. Hola Ana Sofía. María Paula, ¿tienes una pregunta? Listo chicos, entonces revisemos esta lámina Histology Guide. Lo que pasaba me pareció como interesante. Esto pues no es una lámina de un riñón humano, sino es una lámina de un riñón de un mico. Eso es muy interesante. Como acá lo estaba leyendo que el riñón humano tiene muchos, como vimos, está organizado en varios lóbulos, más o menos el humano pues tiene 12 lóbulos por riñón, mientras que el del mico solamente es un lóbulo. Entonces, esto sería básicamente todo el riñón, un corte transversal de todo el riñón de un mico. Digamos, acá vemos un solo lóbulo. Entonces, me pareció como interesante ese dato. No lo sabía y lo aprendí ahorita acá. Entonces, acá vemos con esta imagen, digamos, a gran escala, vemos, digamos, como la organización lobular del riñón. Entonces, tenemos acá la pirámide medular, la punta, digamos, de la pirámide, y acá iría la base, y esto todo es la médula. Y por encima de la médula, digamos, rodeándolo hacia los lados, pues se ve, digamos, toda la corteza. Acá, digamos, la punta, digamos, la punta de la pirámide tendría a ser la papila. Entonces, ¿se acuerdan que, digamos, que la papila pues, va a drenar toda esa orina finalmente acá a los cálices menores que van a confluir en cálices mayores y finalmente el birrenal uretero, digamos, todo el sistema urinario. Pero me parece, digamos, muy bonito que, digamos, acá podemos, digamos, ver toda esa arquitectura macro del riñón. Tenemos, digamos, en lo más externo, que hacer la cápsula. Porque no se ve acá muy bien representada en esta imagen. Pero digamos, por lo menos en el riñón humano, pues sí tendríamos digamos, una cápsula que tiene dos capas, o sea, la capa interna y la capa externa, y luego viene la corteza. Entonces acá digamos, empezaríamos básicamente en la corteza. La corteza pues la vamos a reconocer porque digamos, las pelotas corresponden a los corpúsculos renales con sus glomérulos. Cuando vemos glomérulos, pues tenemos la certeza de que estamos en la corteza. Entonces, ¿se acuerdan que digamos, la corteza estaba dividida en dos áreas? Entonces, uno es digamos, el laberinto cortical, que es donde están los túbulos contorneados, y los glomérulos, tendría que ser digamos, toda esta área acá. Tenemos túbulos contorneados y pelotas de fútbol. Y luego tenemos unas áreas que son los rayos medulares. Que vendrían a ser estas áreas donde vemos que los túbulos ya no son como tan de diferentes formas, sino que tratan de ir como un poquito más como más paralelos. Entonces, si se alcanzan a ver que acá se ve un poquito diferente los túbulos tienen una disposición mucho más recta, lo mismo. Usualmente cuando vemos esos rayos medulares vamos a ver conductos colectores. Acá, por ejemplo, este es un conducto colector. Digamos, si nos acercamos deberíamos verle las uniones, la separación entre célula y célula. Si ven, obviamente pues no es tan evidente como la otra imagen, pero acá sí ven que entre esta célula y esta célula se nota mucho más la membrana. Acá también se insinúa la membrana, acá también. Entonces eso es lo que nos permite, digamos, identificar, acá también, lo que nos permite, digamos, reconocer cuáles son los conductos colectores. Mientras que todos los que se ven popochos van a ser nuestros túbulos proximales, túbulos que están en tanto citoplasma y con la luz más abierta, pues distal. Eso en cuanto a los túbulos que podemos reconocer en la corteza. Entonces, volviendo digamos, al tema de los capilares peritubulares, entre los túbulos tenemos esos capilares, o sea, estaría el intersticio, pero el intersticio casi que es un espacio visual, porque realmente pues, vamos a tener muy pegados los túbulos a los capilares peritubulares. Pues,
espacio que se ve entre los túbulos son los capilares peritubulares por donde regresan todas las cosas que reabsorbemos a la sangre. Eso es lo que tenemos en los laberintos corticales. Si nos salimos un poquito más lejos, vamos a ver bien esa división entre el laberinto cortical, o sea, glomérulos con túbulos como mucho más irregulares, y estos son los rayos medulares, que va como un poquito como mucho más paralelo, más rectos. Siempre quedan como túbulos yendo como en una sola dirección, como largos, que son los rayos medulares dentro de la corteza. Digamos, todos esos rayos medulares pues van a empezar a ir como confluyendo. Acá lo vamos a ver cómo confluyen, y ya luego pues acá ya continúan en la médula, digamos. Esos rayos medulares son prácticamente como prolongaciones de la médula hacia la corteza. Ellos van a empezar a confluir, y acá cuando entramos acá ya estamos en la médula, pues ya lo vamos a ver, ya no tenemos esos laberintos corticales, o sea, ya tenemos prácticamente, digamos, como una fusión de todos esos rayos medulares. Miramos acá en la médula. Vamos a ver, entonces vamos a ver los conductos colectores. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Y ellos, por un lado, pues tienen como un sitio, las células un poquito mucho más cilíndricas, no tan cúbicas, un poquito más altas. Y lo más importante es que tienen como divisiones, o sea, como que se ve la membrana celular está como mucho más marcada. Vamos a ver, digamos, como mucho más claro dónde empieza una célula y dónde termina la otra. Hay una célula, otra célula, entonces es mucho más notorio. Pero como pueden ver, acá en una coloración básica, pues no sabemos si es una principal o una intercalar. O sea, la única forma para saber si es una principal o una intercalar es por medio del microscopio. Pero digamos que los cortes normales no los vamos a ver. Lo otro que tenemos en la médula pues son todas las porciones del asa de Henle. Tenemos las porciones rectas de los túbulos proximales y distales, que van a ser estos túbulos que tenemos acá, que no son túbulos colectores porque no tienen no es tan fácil ver dónde están las divisiones entre célula y célula, como acá. Entonces sabemos que son los túbulos, las porciones gruesas, pero no sé si es la porción gruesa un túbulo proximal o un túbulo distal, es decir, no puedo saber simplemente acá mirando. Lo que sí puedo saber es la porción delgada, entonces ya cuando estamos mucho más profundos. Silvi, ¿no te vas a estar en tu cama de dormir? Sí. Voy a acercar bien, pero ahorita cuando ya estamos en la médula interna bien profundo, pues realmente solamente vamos a tener segmentos, digamos, delgados del asa de Henle. No quiere dar poco. La miramos en otra imagen si podemos dar foco un poquito hacia la médula interna. Acá también se puede ver un poquito, digamos, el sistema vascular. Acá. Estas arterias que están, digamos, acá, digamos, mucho más grandes, pueden hacer, digamos, cortes transversales de arterias interlobulares, serían estas acá. Mientras que las que encontramos entre la médula y la corteza van a ser cortes, por ejemplo, de arterias arcuatas. Digamos, esta luz es de una arteria arcuata, lo mismo que esta que está acá, que digamos están entre la médula y la corteza. Dejarlo quieto un rato a ver si funciona mejor. ¿Ves de tu clase? Sí. ¿Tienes más? ¿Algo más? ¿Tienes
¿Tienen alguna pregunta de esta parte de histología? Miremos otra lámina. Este pues sí es un riñón humano, yo creo. Acá pues no vemos así, digamos, obviamente por lo que observamos tanto el lóbulo, pues no podemos meter un solo lóbulo dentro de una lámina. Pero acá vemos lo mismo, acá tenemos esta parte, esta parte de acá donde no vemos bolitas, no vemos la bola, pues sería la médula. Toda esta parte de acá es la corteza, está dividida en los laberintos corticales, están los glomérulos y los túbulos como mucho más irregulares y los rayos medulares que van, tenemos los túbulos mucho más paralelos, por ejemplo acá. Acerquémonos a un glomérulo. Entonces, los glomérulos es la parte inicial de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Entonces, el glomérulo lo que compone el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo, que es la colección de estos capilares que se ramificaron de la aferencia. Y luego tenemos el espacio urinario, que es donde se empieza a recolectar toda la orina que se filtra, y finalmente la cápsula de Bowman. Así lo veríamos en un corte solo. Acá alrededor del glomérulo pues vamos a tener, ¿qué túbulos creen que son los que están acá? ¿Túbulo contorneado? Contorneados, sí, obviamente son los túbulos contorneados porque estaríamos en el laberinto cortical, pues tenemos los túbulos contorneados proximales y distales. ¿Y qué opinan de este túbulo? Acá. ¿Piensan que es proximal, que es distal? Es próximo. Es proximal, de acuerdo, tiene citoplasma muy popocho y muy rosado. ¿Qué opinan de este de acá? ¿Distal? Distal, sí, de acuerdo. Entonces, los distales, como tienen menos citoplasma, los núcleos se ven más pegados. Miren acá qué más tiene. Entonces, acá, el corpúsculo renal tiene dos. Entonces, el polo vascular, que es donde está el aparato juxtaglomerular, que tiene este túbulo que está pegado acá, es un túbulo. Miren. Es un túbulo distal, o sea, se acuerdan que el túbulo distal es el que se pega al polo vascular para formar la mácula densa, tiene los sensores de que tanto sodio va en la orina. Esto es un túbulo distal que acá, digamos, se conforma en la mácula densa, que está pegada al polo vascular en una estructura que se llama el aparato juxtaglomerular, y este otro polo que es, digamos, por donde se continúa, digamos, la cápsula de Bowman con el túbulo contorneado proximal, que es el polo urino. Por acá, digamos, toda la orina que se está filtrando, que está, digamos, cayendo al espacio urinario, al espacio de Bowman, sale por el polo urinario hacia el túbulo contorneado proximal. Lo tenemos acá. La célula mesangial. Estamos muy bien. Tenemos una imagen de microscopía electrónica para poder ver bien las células. Súper bonito. Entonces, esta es una imagen del filtro prácticamente. O sea, este es como el filtro, el aparato de filtración del riñón. Entonces, acá es la luz del capilar, o sea, acá está la sangre. Entonces, estos son glóbulos rojos, están en nuestra sangre, que obviamente ellos son súper grandes, no pueden atravesar el filtro, pues los se quedan, no, obviamente no tenemos que estar orinando en trocitos, ellos se quedan, no pasan la barrera de filtración. Componentes de la barrera de filtración, lo primero es la célula endotelial. Este es el núcleo de la célula endotelial. Acá está, digamos, el citoplasma de la célula endotelial, es fenestrado, o sea que tiene huequitos,
Todas estas fenestraciones son las que permiten que pase el agua y los solutos que conforman, digamos, el ultrafiltrado. Ellas pasan también a través de estas fenestraciones, canales de Aquaporin. Luego, el siguiente componente es la membrana basal capilar, que digamos, es esta área acá, que tiene 3 capas. La lámina rara, acá se ve mejor que acá tenemos la lámina rara interna, que es como una lineecita clara que está entre la célula endotelial, la lámina densa, que es esta área oscura. Está otra línea delgada blanca, que es la lámina rara externa, que separa la lámina densa del pedicelo del depósito. Entonces, acuérdense que las láminas raras interna y externa pues están compuestas de muchos glucosaminoglutanos que dan una carga negativa para repeler moléculas con carga negativa, para formar una barrera de filtración selectiva en carga. Y acá, la lámina densa tiene mucho colágeno 4, que es un obstáculo físico, no se hace colágeno, hay obstaculizando obviamente el paso del colágeno. Y adicionalmente tenemos acá los pedicelos, que entre pedicelo y pedicelo, acá, el espacio acá es súper chiquitito, así es que es mucho menor que la fenestración. El espacio súper pequeño está la ranura de filtración, y esa ranura de filtración está cerrada por el diafragma de filtración, está compuesto por diferentes moléculas, proteína, podocina, que ellas cierran ese espacio entre pedicelo y pedicelo y solamente permiten el paso de cosas que ellas quieren que pase. O sea, ellas quieren que pase el agua, los electrolitos, los solutos, los desechos metabólicos, pero ellas no quieren que pase proteínas plasmáticas, elementos celulares. Entonces ellas bloquean y controlan este paso dependiendo del tamaño. Entonces, miremos si hay otra imagen donde podamos ver el mesanio. No se alcanza a ver del todo, pero digamos acá empieza a ser el mesanio, pero no se alcanza a ver. Acá este túbulo. ¿Qué opinan de este túbulo? Obviamente esto es súper difícil, pero pensarían, digamos, por su estructura, que es un túbulo proximal o un túbulo distal. Proximal. Es un túbulo distal, por lo que no tiene. ¿Se acuerdan que el túbulo proximal tenía unas vellosidades muy largas? Por lo que, digamos, tiene un borde que tiene como unos pelitos como una peine, es un borde en cepillo, bien formado para poder reabsorber para aumentar su capacidad de reabsorber agua y sodio. Este es un túbulo distal que tiene, pues obviamente tiene un poquito de microvellosidades, pero pues son pequeñas en comparación con el túbulo proximal. Acá está el núcleo, que obviamente pues tienen membranas basales que le dan la energía para mantener la bomba de sodio que permite pues todo el gradiente que permite reabsorber y secretar en moléculas. Este es otro tipo de microscopía electrónica que no hacemos en la Fundación Santa Fe. Es una microscopía, digamos, la que les había mostrado antes, es microscopía electrónica de transmisión, como que que esa la hacemos en la Fundación Santa Fe pues, para hacer diagnóstico de enfermedades de los glomérulos. Pero esta es una imagen de barrido, entonces, como si solamente hiciera como que le tomaron una imagen, digamos, de la superficie de las cosas, lo reconstruyera. Entonces acá podemos ver la estructura sí, digamos, acá es la parte, digamos, vascular, es la parte, digamos, como el árbol vascular. Entonces acá tenemos los capilares, cómo se ramifica la arteriola aferente para dar este ovillo de capilares, y como se pueden imaginar, obviamente la aparición hidráulica debe ser tremenda, porque eso es todo enredado, todo convoluto estos capilares. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que es tan importante la función de los pocitos, las células mesangiales, como para contrarrestar toda la presión de toda la sangre. Acá andando en ángulos diferentes
y haciendo todo ese proceso de filtración. Y entonces, ellos van obviamente, salen las arteriolas diferentes, pues van construyendo para formar cada vez las vasculares un poco más grandes. Eso no lo vemos en la vida real, porque si vemos en la vida real son imágenes como por ejemplo esta, de los túbulos y las que le hemos visto de estas imágenes, digamos, que es como si tomáramos una foto transversal de las estructuras. Esto, digamos, si el microscopio que tenemos que tener pues nos permite ver así las estructuras. Si en alguno se puede ver bien el mesanio. Esta es una coloración que se llama una coloración de tricrómico. Pinta de azul donde hay colágeno. Entonces, ¿dónde tenemos colágeno? Tenemos colágeno en la cápsula. Tenemos un pedacito de cápsula. Acá tenemos la cápsula que está dividida pues, en una capa externa y una capa interna, una capa con más células y menos colágeno y una capa con más colágeno y menos células. Digamos, pues no es que sea así muy importante las capas, pero sí sabes que el riñón está recubierto por una cápsula, que es un tejido protectivo con colágeno y con células que también nos producen ese colágeno. Entonces acá miremos a ver si podemos ver un poquito mejor el mesanio. Como estas áreas un poquitico como un poquito más azules que vemos que están entre los capilares, que es el mesanio, acá hay un capilar, otro capilar, acá hay un área azul que es matriz, la matriz precelular, que tiene colágeno, digamos, el azulito, o viene a ser el mesanio. El mesanio es mucho más prominente cuando tenemos enfermedades, cuando por ejemplo tenemos mucha circulación de inmunocomplejos, a pacientes que tienen lupus, que tienen circulación de antígenos que se quedan atrapados en el sangre, que se ve mucho más prominente. Acá vemos también esta área como un poquito azul, que está entre los capilares del glomérulo, pues viene a ser el mesanio, esa área como de sostén que sostiene los capilares. Acá las vasos, podemos ver. ¿Para tu clase? ¿Para tu clase? Estoy súper ocupada. ¿Qué opinan de este vaso que está entre la médula y la corteza? ¿Creen que es qué arteria creen que puede ser? Está entre la médula. Arcuata. Creo que hay una estructura vascular, una arteria entre la médula y la corteza, que es una cuarta. Esta que hay dentro de la corteza son las interlobulillares. Esta por aquí acá, esta acá es una interlobulillar también. Esta es la arteria, esta es la vena, este espacio que no se ve casi la pared, es una vena interlobulillar, y esta es una arteria interlobulillar, mismo que esta. Acá ya cuando estamos pequeñitos entrando al glomérulo, pues es una arteriola aferente. La alcanzan a ver. Es otra estructura vascular, una arteriola aferente. Bueno, puede ser aferente o aferente. Creo más que es aferente, pero no. O sea, es muy difícil a veces distinguirlo histológicamente. Acá también esta es una arteriola. Acá seguramente va a empezar a salir un glomérulo, pero no quedó en el fondo. De hecho, acá hay un aparato yuxtaglomerular. Acá está una arteriola, acá está un túbulo distal,
su mácula densa. Esto, digamos, es un aparato glomerular, o sea, tiene la mácula densa, tiene la arteriola, que digamos es la que alrededor de las arteriolas pues están esas células glomerares que producen y secretan, que son unas células musculares lisas modificadas que producen y secretan renina. Acá también se ve bonito la mácula densa. Bueno, acá no. Si lo ven acá, digamos, acá, esto es un túbulo distal que se pegó a su glomérulo. De la mácula densa. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Les gustaría que les mostrara algo más? ¿Qué otra estructura nos haya faltado por revisar? Las arterias interlobales sí son difíciles de ver en los cortes porque son mucho más grandes. En el del mico se alcanzaba a ver, pero acá creo que esta es, no, pero esta está entre la médula y la corteza. No, digamos, estas es difícil que queden en los cortes. Cuéntame, Miguel. Hola doctora, ¿cómo hago para diferenciar las arterias arcuatas de las interlobulares? O sea, las arcuatas siempre van a estar entre la médula y la corteza. O sea, tienes una estructura vascular que para un lado tienes médula y para el otro lado tienes corteza, es una arcuata. Como esta, por ejemplo, está borrosa. Esta, entonces si ves una arteria que está, para este lado está para acá está la médula y para este lado está la corteza, o sea, están los glomérulos. Si ves una arteria que está entre la médula y la corteza, es una arcuata. Obviamente pues son mucho más grandes, también tenemos otra característica es que son más grandes, las interlobulares. Las interlobulares están metidas en la corteza, digamos si ves una estructura vascular y para todos los lados está la corteza, es una interlobular, como por ejemplo esta. Vale, gracias, vale. Sí, te da foco, qué pena. No sé por qué. Vale, chicos. Entonces interlobular tiene alrededor solo corteza. La corteza. Esa está dentro de la corteza. Y pues, las arteriolas pues son obviamente, digamos, las interlobulares pues se van a ramificar en arteriolas. Y obviamente las arteriolas pues mucho más pequeñitas, o sea, digamos, no tienen tantas capas musculares como las interlobulares. Y pues las vamos a ver siempre en proximidad del glomérulo, es como la otra pista. En cualquier estructura vascular pequeña que la vemos en proximidad del glomérulo, usualmente la vamos a ver entrando o saliendo del glomérulo. Es una arteriola aferente o eferente. Es muy difícil fisiológicamente a veces diferenciar. Hay como unas pistas, pero digamos como que eso no que se sale de lo que pues deben saber. Pero digamos siempre que vean una arteriola con una estructura vascular pequeña, muy pegada hacia el glomérulo, es una arteriola. Las interlobulares pues son más grandes y están localizadas dentro de la corteza. Las arcuatas son aún más grandes que las interlobulares y están entre la corteza y la médula. Entonces, para un lado siempre van a haber médula y para el lado corteza. Y las interlobulares prácticamente, digamos, porque usualmente no quedan en cortes, obviamente no quedan en biopsias, digamos, cuando le dan biopsia a los pacientes para hacer diagnóstico de enfermedades de la análisis. No deberíamos ver arterias interlobulares porque generalmente sí. Si vemos pedazos en una arteria interlobar, pues el paciente seguramente hizo una hemorragia. No deberían llegar tan profundo con las biopsias. No tienen más preguntas, chicos. Que dejemos así. Ya son las 12. ¿O tienen alguna otra pregunta? Vale, chicos, entonces que tengan un feliz resto de día.
Cualquier cosa, pues ahí en la presentación está mi correo, me pueden escribir o también me pueden contactar por medio de la monitora. Entonces, un abrazo y cuídense mucho. Chao.